Bueno, la idea de este espacio es poder comenzar todo y poder empezar a hablar todo lo que representó y todo lo que representa lo que va a ser nuestra nueva página web. Como les conté, aquí estamos parte del equipo base y realmente todo el equipo base que dio parte del proyecto a lo largo de esta nueva etapa que se fue toda esta formalización del desarrollo, por así decirlo. Entonces, ya que dale, preséntense. Bueno, mi nombre es Daniel Felipe, soy analista senior de tecnología, pues ya llevo 5 años, justamente cumplí este mes de enero 5 años en el banco, muy contento. Como lo dice César, eh, precisamente esto fue una iniciativa liderada por el área de mercadeo, que ya lleva unos añitos atrás. Ahorita nos cuenta César de Bol. Y lo que hicimos fue, digamos de mi parte, entrar a apoyar desde la parte técnica lo que iba a ser la integración de ese frontend o la cara de la página con las funcionalidades que serían backend, las integraciones y obviamente pues cumplir con todo el tema del ciclo de desarrollo en el banco y todo el tema de las políticas de tecnología pues para garantizar que la página web funcione correctamente, pues entiendo por el Hola, mi nombre es Jacqueline Miranda, soy analista senior de la PMO. Entré al proyecto porque el área de mercadeo a través de César nos tocó la puerta y dijo, bueno, necesitamos tener unos asegurables en este proyecto. Y vamos en la oficina, tratamos de que cuando salgamos a producción tengamos muchos temas cerrados, ya tenemos experiencia en que tiene que hacerse y que es el checklist que debemos cumplir para poder salir. Y así fue como entré a ser parte de este proyecto y ayudar junto con Darley y César a sacar adelante. Realmente este proyecto ha sido toda una hazaña y lo que dice darle like es muy cierto porque nosotros comenzamos este proyecto desde hace más o menos año y medio, un poquito más, donde empezamos con una premiación de los chicos de la Universidad de CESI, de medios audiovisuales, medios interactivos de octavo semestre, donde les pusimos un reto y el reto fue de qué manera los usuarios pueden encontrar mejor nuestros productos en la página web, que pueda ser más fácil, más intuitiva y a la final más rápida, pero en cuanto a la navegación del cliente hacia lo que quería, solicitar un crédito, hacer un setting o todos los elementos. Les pasamos un montón de información de la página actual de nosotros y durante 6 meses ellos propusieron 4 opciones de diferentes elementos de la página web, los cogimos 2 y lo que se transformó a la visual que tenemos hoy de la página web actual que vamos a lanzar y que pues creemos que estamos de acuerdo en la necesidad de banco y de usuario. Pero así todo esto porque listo, lo primero era, nosotros no sabíamos muy bien qué queríamos y cómo era el proceso de lo que queríamos ver el usuario en nuestra página web, hacer un banco que como banco y la web tiene 13 años y lo digital lo empezamos a hacer hace más o menos 5, por ahí. Ahí yo quería como preguntarle, dijiste, quiero plantearle un reto a los chicos de la universidad, dices, y para eso, pero quería preguntarle más allá del reto de plantearle a los chicos de medios interactivos, tenemos estas necesidades, ¿cómo lograron identificar esa necesidad del cliente y esos dolores que llevaron a conducir a este proceso de transformación de la página? Muy chévere esa pregunta porque cuando yo llegué, el reto estaba desde el escenario funcional y desde la visual, desde vamos a ponerlo bonito, porque estamos entendiendo por diferentes canales. Un canal era un medidor en tiempo real donde la gente hacía clic, que el usuario se estaba perdiendo. El cliente hacía clic acá, pero no entendía, entonces se devolvía, no entendía, volvía y se devolvía, y era lo que detonábamos el ver en nuestros recuerdos de no encontré eso en la página web, guíeme hasta dónde está. Entonces, desde ahí empezamos a detonar donde no es solo ponerla bonita, sino también empezar a garantizar la facilidad y la coherencia de cada uno de los botones y empezar a entender por qué entra, por qué canal entra, con qué necesidad entra y a dónde termina para poder hacer toda esa continuidad. Entonces también mercadeo, antes de empezar a meter un poco de circuito, un poco de plataformas para que nos apoyara a entender cómo estaba haciendo el flujo del cliente de la página web actual y entendíamos que pasaban por 12 páginas y se iban porque no encontraban algo. 24 y duraban 40 minutos y se iban porque no encontraban algo. O algo que debía demorar 5, que era llenar un formulario para unir un crédito, demoraba 15. Entonces desde ahí empezamos y lanzamos. Buenísimo. Bueno, yo quería preguntarles, ¿cómo creen que se articula este cambio
con la estrategia digital que tenemos en este momento en el banco? Bueno, esa pregunta es muy importante porque la página es uno de los intangibles más importantes del banco, no trae imagen afuera y creo que es la que habilita de cierta manera esos procesos, esos nuevos cambios. Si nosotros no nos transformamos desde allí y empezamos a sacar nuevos productos digitales sin haber hecho esas preguntas, sin haber hecho ese estudio de navegabilidad, sin haber visto cómo están entendiendo nuestro proceso, pues creo que sería mucho más difícil y a veces hay que saber por dónde arrancar. Entonces, de pronto estábamos pensando sí per se en los productos y de pronto no en el camino como iban a encontrarlos ellos y arrancar por la página creo que es una buena decisión porque ya arrancamos con un camino organizado y empezamos a ver respuestas antes de tener ciertos productos, a ver cómo nos va. Pienso que esa mirada es importante, me pareció ganador el abrir a que ese concurso, por ejemplo, en la ICESI, me parece que ganó un terreno de proyecto impresionante porque la parte visual nos había podido tomar demasiado tiempo y no quiere decir que no lo tomó. De hecho, lo tomó, fue un tiempo considerable, pero ya cuando el proyecto dice la parte de front está muy adelantada, pues nos dio camino a que pudiéramos trabajar muchísimo más en el tema de integraciones, en el tema de nuevas tecnologías, en el tema de experiencia de usuario, porque estábamos ya tranquilos que la parte visual que se premió y que se eligió, pues ya tenía como un visto bueno y decíamos por ahí es el camino, sin querer decir que esto va a seguir evolucionando en la medida en que vayamos evolucionando en esa transformación. No sé. Total, y algo muy divertido cuando empezamos el proyecto, cuando Daniel, ya que se vincularon, nos pasó algo, y eran dos formas, y yo les decía, a ver, para mí, no hemos dimensionado muy bien el impacto que va a hacer cambiar la página web. Porque el cambio que nosotros estamos dentro del equipo, y ya nos un poquito, no era solo la visual y lo que nosotros estamos hablando acá, sino que cambiamos tecnología, cambiamos proveedor, cambiamos casi que todos los circuitos, no fue un cascarón, sino que fue todo el esqueleto completo de la página web, mejorando tanto la infraestructura para que una cosa tan mínima que es que cargue rápido pudiera ser mucho más eficiente hasta temas de ciberseguridad y demás. Entonces creo que eso se adaptó muy bien. Y lo otro también que se empezó a pasar era, pues fue un proyecto digamos que atípico, y Dani me decía mucho que habíamos abonado ya también en la parte de Locanfit y era como demostrar ese diseño, porque claro, cuando ellos se integraron ya habíamos hecho un proceso que al principio un proyecto normal es pues entendamos muy bien cuáles son los dolores y desde esos dolores el proyecto se constituye a resolverlos y para todas las curvas de diseño, producción y todo lo demás. Nosotros entendimos dolores, nos fuimos a diseño y después tocamos la puerta de decir, ahora sí tenemos un proyecto que vamos a hacer. Pero en ese proceso hay reprocesos, porque como hubo áreas que no estuvimos desde el principio, entonces teniendo una visual, vemos cómo se amplía y decimos, no, aquí falta revisar esto, aquí falta Ponernos a todos en la misma página, prácticamente. ponernos a todos en la misma página. Y eso fue un gran reto. Pasa algo muy divertido porque yo era muy optimista de los tiempos y darle un freno, y era desde, pues, el gran reto más allá del proyecto era el tiempo también de poderlo sacar a ejecución, y es muy diferente cuando uno está a este lado sin tener que ver todos los procesos de tecnología y cuando se está al lado de tecnología. Entonces, claro, nos sentamos los tres, las primeras 3 sesiones, pero tal vez un poco tensas porque era yo con el optimismo de poder decir, esto lo vamos a sacar en 6 meses y darle atención. Además que si has surgido ese proceso previamente, por lo menos en la etapa de diseño, tal vez todo el equipo empieza con esa misma visión de esto es lo que vamos a arreglar. Entonces, de cierta manera, si era una pregunta que le tenía a Dani, era de cómo hiciste para poder integrar y entender rápidamente cuál era el deseado incluso del cliente, porque se presentó una propuesta y hacia ahí vamos, cómo la parte técnica logra empatizar con esa necesidad del cliente, la necesidad, pues la misma del banco en reformar su página web, su imagen. Entonces sí quería preguntar qué fue ahí el factor clave. Sí, sí fue un reto en el sentido de que, como contaba ya que normalmente estamos acostumbrados a tener como el formalismo, el requerimiento, tener muy claro lo que queremos, lo que necesitamos, el cómo, y con eso iniciamos.
aquí ya se había iniciado una muy buena parte, que era casi, ya tengo un producto, ya tengo aquí una entrega uno, por decirlo así, necesitamos complementarlo. Pues las primeras sesiones fueron así, fueron como que, mira, estoy pensando en el tiempo, cuando, pero al final creo que con el apoyo también de la PMO, hay algo muy importante y es cuando tú tienes la idea, tienes lo que debes hacer y lo aterrizas en un cronograma, unas actividades. Entonces ahí fue cuando, digamos que centramos y llegamos a la realidad. Listo, tienes esto, mira, tienes que tener un contrato, tienes que tener un tiempo de desarrollo, pruebas técnicas, funcionales, bueno, todo lo que hacemos acá. Y de esa forma fue que poco a poco fuimos complementando, robusteciendo ese cronograma con esas actividades, con esas tareas. Y no fuimos solo nosotros, también fue necesario incluir otras áreas de tecnología, como lo fueron infraestructura, producción informática, ¿sí? Que nos ayudaron también, ellos levantaban la mano y decían, muchachos, hay que revisar esto, hay que revisar lo otro. Y creo que eso nos ayudó, ¿sí? También voy a hablar desde lo muy personal, algo que a mí me enganchó y que motivó a uno a decir, sí, vamos y trabajémoslo, fue tener esa parte del diseño, de verdad que pues personalmente me gustó mucho. Entonces motiva, o sea, eso sí fue curioso, normalmente no tienes eso, cuando tú inicias un proyecto tú no sabes cómo va a quedar. Acá ya tenías casi cómo iba a quedar, entonces era, no, hay que apoyar esto, hay que empujarlo, hay que pulirlo para poder sacar adelante. Entonces eso fue un plus de trabajar de esa manera. No. Arrancar con algo ya materializado es muy distinto que arrancar no, con es fácil. O sea, hacerlo visible. Total, porque motiva al equipo y dice esto es lo que vamos a hacer y qué vamos a hacer más tarde. Bueno, ustedes nos han contado como de muchos cambios, no solo en el front, con las visuales y todo, sino también muchas cosas en el back. Pero yo quería preguntarles, ¿cuál es el beneficio que ustedes creen que los clientes más van a percibir y cuál es el beneficio que nosotros como organización que estamos detrás de esa página web vamos a percibir? O sea, un mejor beneficio para el cliente y de cara a la organización. Cada uno llega a uno, Sí, Eso, cada uno a ver si estamos alineados. sí, algo que me ha parecido muy chévere y que ha sido ganador de este proyecto es que pasamos de una tecnología que estamos hablando 2013, ¿sí? A unas tecnologías que las está usando actualmente Facebook, X, actualmente Twitter. Entonces, tanto la infraestructura, pasamos de tener un solo servidor, vamos a tener dos servidores, cada uno dedicado a lo que debe ser, uno al front, otro a la base de datos, que las nuevas tecnologías, como lo mencionaba, tanto para el tema visual, como el tema de manejador de contenidos que va a ser Strapi. Entonces ha sido ganador y enriquecedor, ganador porque estas tecnologías fueron diseñadas para el mejor rendimiento, para el tema visual, para el cargue, para que sea visible en diferentes dispositivos y también para nosotros, porque por ejemplo para nosotros tecnología, empezar a trabajar con nuevas tecnologías, pues también nos enriquece como funcionarios, ¿sí? O sea, conocimientos que vamos a adquirir, que hemos venido adquiriendo y vamos a seguir trabajando. Entonces, eso junto con algo que no fue implícito con este proyecto, que fue utilizar Azure DevOps, es otra tecnología, pero ya para el despliegue continuo. O sea, no es lo misma manera que veníamos haciendo las cosas, que el producto te entrega unos objetos y por allá que lo instalas, sino que ya estás usando una tecnología que te da toda la trazabilidad desde que el producto ya se la entrega, la mejora, la instalan hasta que la ves en producción. Entonces sí, de nivel técnico ha habido bastante cambio y esperamos que se vea reflejado eso en el producto final. Seguro que es de ya que Experiencia de usuarios, creo que una página más limpia, con una facilita la navegabilidad por la página. Siento que eso hace atractivo el estar allí y pienso que es un gana-gana y desde la organización, pues que con las tecnologías nos va a permitir también hacer cambios más rápido, poder descentralizar ciertos temas y poderlos tener desde mercadeo. Entonces, cuando queramos hacer ciertos cambios que tienen que ser muy rápido y ser anunciados rápido, deben aparecer. Creo que
también esas tecnologías nos van a facilitar esos procesos que a veces pueden ser o eran un poquito más demorados. Entonces, como les decía, creo que es un input importante para todo lo que se viene, porque estamos organizando desde la base o desde donde nos vamos a presentar. Tú vas a ser una beneficiada de ese proceso. Seguro, Claro. seguro, La todos. patrulla también. La información. Sí, realmente yo creo que nosotros desde el proyecto cuando lo presentamos, el gran beneficio de Carabanco era cómo fomentar los leads, el duplicarlos en lo que hoy mantenemos. Y vamos a duplicar también la capacidad de la gente que entra. Por hoy, cuando hicimos el primer sondeo de cuando la gente entraba por minuto a la página web, eran cerca de 450, y esta página ya está adaptada para que por lo menos más de 1000 estén entrando y estén generando diferentes temas. Y eso nos alinea mucho de cara a los nuevos retos que el banco va a tener y también esa atracción de clientes y todo lo demás que queremos apoyar. Pero lo que también vi en el transcurso del proyecto fue que desde las tres figuras que ustedes tienen acá en representación del proyecto, que de verdad son totalmente diferentes pero complementarias desde un punto de creatividad, metodología y técnico, fueron retos totalmente diferentes a esos tres niveles, donde el banco igual capitalizó, y no solo el de nosotros, sino también todos los equipos que nos apoyaron, se capitalizaron diferentes experiencias, aprendizajes y metodologías para poder inyectarles también a otros proyectos, sean de este tema digital o sean de cualquier otro tema, porque al final es lo que estamos hablando ahorita de poder tener una concepción gráfica para mostrar qué va a hacer y con eso motivar más al equipo interno, poder tener una metodología que nosotros a veces hablamos mucho de ser muy ágiles y toda esta metodología es un método y más, pero hay equipos que son mucho más adaptados a una agilidad técnica, por así decirlo. Entonces, al principio el choque de los sprints cada 15 días, y entrega, y no paraba y entrega, y cómo nos organizamos que por todos lados va a ser funcional, es que estoy trabajando en muchas otras cosas, pero eso ya están entregando y cómo nos vamos como en ese ritmo, y todos los procesos internos también, cómo tratamos de ir en conciencia de todo eso que estamos desarrollando y poder movilizarlos sobre esos nuevos tiempos y esos nuevos mecanismos. Creo que al final para el banco es una adopción de diferentes escenarios nuevos, más allá de lo que soñemos como banco y los objetivos de números que tengamos, también es el aprendizaje interno. En cuanto al modelo para el cliente, es que yo siento, y siempre he sido muy optimista con este proyecto y todo lo demás, he dicho, el cambio a nosotros para el cliente nos va a poner en la lupa de muchas otras personas, porque es un cambio más allá de que sea drástico, es un cambio fácil, es un cambio que está adaptado, no a una tendencia, sino adaptado a la necesidad de hoy del cliente, encontrar cosas rápido, fácil, intuitivo, y que me navegue y me solucione fácil lo que yo quiero, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, dirías, ¿cuál sería ese factor de éxito o esa medición que tú dices, más allá de los números? Y dices, lo logramos, esto era lo que queríamos y el cliente percibió lo que queríamos plantear con este nuevo proyecto, con esta nueva versión de la página web. Yo creo que de mi parte es empezar a generar una emotividad en el cliente que no se ha tenido con banca, por eso lo personalizamos, y también es de sentir que sea bonita, de que sea intuitiva y demás. Esta página es increíble porque me soluciona bastante y ojalá podamos empezar a percibirnos en redes sociales o en las oficinas o algo. Y internamente creo que lo que podemos capitalizar todos los proyectos, todos los productos que hemos involucrado, que estuvimos metidos en ellos, como el relacionamiento que tuvimos. Bueno, una pregunta menos seria. Así que puedo pasar a ¿cuál fue el conflicto? ¿Dónde estuvo ese momento de conflicto en el equipo? ¿En qué momento se dio? ¿Por qué se dio? ¿Y cómo lo navegaste? Nos cuenten un poquito. Yo voy a decirlo, es la primera. Y es cuando nos conectamos y en las primeras reuniones de equipo. Creo que eran 2 o 3 visiones totalmente diferentes al poner de mi punto, y lo entendí después, y hablé con David aquí, y claro, yo les decía, ya meses después yo les decía, ya los entiendo muchas cosas que me hacían al inicio, porque al inicio yo estaba cerrado y decía, no vamos a sacar esto en 6 meses, eran como 4 meses, como cocina. A los proyectos y a las direcciones les dijimos, necesitamos las personas por 4 meses, porque el proyecto va a demorar esto, y no, si lo sacamos en 4 meses, y como que no, y obviamente 4 meses, y 4 meses es mucho tiempo. Entonces, claro, primero, quien me lo aterrizaron fue ya que empecemos a organizar todo lo que tenemos que hacer, ya vamos a dar,
desarrolle y que Darle nos vaya contando no solo lo que tú tienes en la cabeza, sino también el que necesita. Y claro, de una lista puede ser como de 25, luego Darle, ya que una lista como de 100 y ahora, ok. Ahora hablamos de fechas. Ah, ok, fechas, listo, empezamos fechas. Entonces le ponen fechas Sí, a fechas. listo, fechas. Entonces, claro, había unas fechas que detonaban acciones en ese cronograma que detonaban las fechas de otros y muchas veces quedamos ahí. Entonces, a mí me empezaba a dar ansiedad y yo, pero ¿cómo esto se nos va a ir tan largo? Entonces, empezaba a decir, cada mes es que las cosas hay que hacerlas de esta forma, hay que ver, claro, y desde la expertise técnica, liderando ese punto, y yo desde la expertise funcional, y desde el proyecto en general, saquémoslo ya, saquémoslo pronto que pues ya está esa necesidad y ya lo he mostrado y ya la gente puede navegar pues internamente para poderlo vender, entonces estaba ahí, no fue así como, Tal cual, lo que pasa es que unir los dos mundos es difícil. Como la expectativa ya estaba tan adelante en temas visuales, ahora esto se saca en 4 meses. Está listo, no creo que el Ah, back ya se saben. saque. Claro, que va a ser muy fácil, entonces estar en la mitad para unir los dos mundos es bien complejo, sobre todo porque hay unas cosas que sí o sí se deben surtir. Y a veces no todos estamos como en el mismo nivel de conciencia de salir en X tiempo. Entonces vamos a un proceso X que nos toca surtir y ese proceso se puede tomar fácilmente más de lo que creemos o no tienen ellos la prioridad que el proyecto requiere. Sobre todo en aquellos proyectos donde las personas no están al 100% en el proyecto, donde compartimos todos los recursos con la operación. La operación siempre gana por encima de los proyectos, obviamente. Entonces eso hace más difícil esas dinámicas. Lo otro también era entender que cuando nosotros entramos porque tenemos que tener unos asegurables, que sin eso los proyectos no pueden salir, no por caprichos, sino al contrario, por evitar procesos, por hacer unas validaciones. Entonces ahí es cuando se nos va a ir creciendo ese nivel de actividades porque a veces no tenemos en el radar esas validaciones, no tenemos en el radar ciertas cosas que hay que surtir, entonces es la importancia pues de sentarse a aterrizar esa necesidad funcional de usuario con la necesidad técnica y también muchas veces negociarla, ¿no? Muchas veces se ve que no hay salidas, entonces toca o desde mi posición siempre trato de ver otras opciones, que otro hay, que no sé qué algo por fuera, pero venga, entonces invitemos a este otro actor a ver qué mira, qué nos puede solucionar, entonces que nos dé una idea al proveedor, porque entonces no nos podemos quedar pegados, como buscar todas esas soluciones para avanzar. Sí, yo, de mi parte, contarles, sigo así, pero digamos que de tecnología ya tenemos cierta experiencia porque el usuario siempre llega con esa expectativa y demás. Entonces, sí, no es como tan. Lo que pasa es que con este proyecto, como ya había bastante tema adelantado, claro, la expectativa era mucho mayor de que las de mucho más rápido. Cuando llegamos a esos momentos, pues fue aterrizar a lo que generalmente trabajamos. Igual tampoco fue, siento que fue un choque. Al principio yo lo que intenté decirle, listo, empecemos a trabajar, que en el transcurso, por ser una metodología importante, pues trabajamos con metodologías Scrum, como ya hemos mencionado, las metodologías ágiles permiten que durante el desarrollo pues hagan actividad y cosas y seguramente van a salir temas. Y cuando fuimos robusteciendo ese cronograma de actividades, ellos mismos se fueron dando cuenta, o el equipo mismo nos dimos cuenta de que necesitábamos X, Y, Z cosa. Ese fue uno. Yo creo que otro momento de pronto así de choque a veces ha sido cuando hay bloqueantes, cuando hay situaciones de que esta actividad debería terminarse en X tiempo y surge cosas y luego aparece otra y luego aparece otra y el cronograma y mire, entonces para cuándo, entonces ahí también creo que tuvimos unos momentos que lo supimos manejar, pero que sí, claro, en los proyectos. Entonces ahora, la contraparte, esos fueron desafíos que en el equipo pues sortearon y lo han hecho muy bien. Cuéntenos un poquito de alguna anécdota divertida dentro del proyecto, no sé, ¿qué ha pasado?
¿Las qué? ¿Las empanadas? Empanadas. Súper buenas. Casi siempre son de cuéntame la que se... No, pues que a veces estaba en las reuniones virtuales con el proveedor y estaban acá, yo estaba físicamente en la oficina y estaban dando un compartir. Entonces abrieron unas empanadas y empezó a leer empanadas a la oficina. Y yo, uy, huele a empanada, qué El rico. micrófono abierto. Y el micrófono abierto. Sí, es todo. Y el proveedor, ¿cómo así? ¿Te parece que carne entonces empezó a hacer el micrófono. Entonces estoy leyendo unas empanadas. Al final del proyecto. Al final. Muy claro, esa chica. Ah, también. Eso también es bueno. Ay, ¿quién la Es pensa? que, digamos, en la recta final, en la que veníamos hablando en el proyecto, entró un chico nuevo del proveedor, Tres Astronautas. Ha sido muy buen proveedor, también aprovecho el espacio para preguntarles. Llegó el chico nuevo, muy motivado también, y entonces en su momento le dijimos, listo, esperamos sacar el proyecto adelante y si hago hay un premio, y el proveedor entonces era como que el chico, ay, ¿qué le pregunté? Resultó que el tema era que No, tu papá, ¿qué quiere? No, una salchipapa, listo, cuando termine el programa, pues vamos a comer la salchipapa. Y en toda la reunión le recordamos la salchipapa, pues, no, ya estamos a tanto por ciento de la salchipapa, pues. ¿Sabes? Eran todas las barras, dos salchipapas, ¿cierto? Bien, bien. Bueno, yo quisiera preguntarles qué les deja este proyecto finalmente a cada uno como persona, no tanto quizás desde lo profesional, desde lo técnico, sino qué se llevan después de este proyecto ustedes como persona. Bueno, en mi caso, en la experiencia del proyecto, yo siento que uno tiene que cuidar los pequeños y los grandes detalles. A veces uno se queda en los grandes, como son los más visibles, pero los pequeños pueden generar trabajos muy importantes. Entonces creo que el buen balance entre lo pequeño y los grandes detalles es importante en cualquier actividad, planeando desde una fiesta hasta el proyecto pues más grande. Y lo otro, creo que ayudó mucho, es que fue un equipo donde no se sintió burocracia. Entonces Lea estaba muy al nivel de nosotros, los tres fuimos un equipo muy homogéneo, muy tranquilo, muy que aquí no porque lo dice un cargo, porque fue algo de interés de querer sacar adelante el proyecto. Entonces es muy chévere cuando nos respetamos en las respectivas áreas que cada uno maneja. Y sabe que lo que cada uno está diciendo, la preocupación que muestra el uno, muestra el otro, es en pro de hacer algo mejor o hacerlo bien. Entonces eso me gustó también, esa como posibilidad de estar como todos hablando tranquilos, llevando un proyecto pues como de esa manera en el banco me parece muy chévere. sí, de mi parte, pues complementando, que totalmente de acuerdo con la que de cómo trabajamos el proyecto, fue el compromiso. Es muy chévere trabajar en un proyecto cuando tú sientes que las demás personas realmente están interesadas en aportar y en sacar las cosas adelante, ¿sí? Yo siento que en este proyecto digamos que no se sintió ese tema de tener que, como se dice, empujar a los demás, sino como decía ya que mercadeo de la parte funcional y de la estrategia lo tenía muy claro, ya que con el tema del seguimiento, todo el tema de ese seguimiento de las tareas y demás también lo tenía muy claro. Y nosotros desde tecnología, pues todo el tema del cumplimiento de lo técnico, todo lo que se requiere para sacarlo adelante. Entonces eso aporta mucho y creo que es una manera, es muy ganador trabajar de esa forma y tener personas que estén, digamos, tónica en los proyectos. ¿Sí? Yo creo que para mí, uno en lo personal, el tema de los tiempos de Dios son perfectos y entender muy bien que, pues, en teoría sí tenemos una ansiedad de poder cumplir un tiempo, unas metas y demás, pero al final también es esa ansiedad de cumplir como todos los pasos para poder hacerlo bien. Algo que ya al final lo repetimos nosotros y es, sí vamos a salir, pero vamos a salir bien. Vamos a salir perfectos, vamos a salir con unas pruebas de daño que sean impecables, si se nos han ido dando las cosas de esa forma. Y creo que lo otro es en pro de esa unión de equipo y de esa conexión. Creo que a cualquiera de nosotros tres
alguien me puede preguntar algo de la página web y nosotros estamos sincronizados de qué está pasando, cómo va, qué anda. Y si de pronto uno u otro está al pasado, va a ser una semana y nos ponemos al tanto rápidamente con los otros, pero siempre es esa sincronía que nos hacía muy bien. Más que poder cubrirnos en reuniones y demás, es ir entendiendo el mecanismo de para dónde vamos y cómo vamos guiando. Entonces creo que eso fue todo. Yo tengo tal vez una última pregunta y es un poquito más seria. Y es parte del propósito de la página fue renovarnos y adquirir unas capacidades de transformación. Hacia adelante, tal vez es una pregunta más paralela y es cómo vemos el proceso de mejora continua de cara a los clientes para que no nos vuelva a pasar que nos vamos a quedar en algo como obsoleto, sino hacia adelante tenemos alguna forma de seguir recibiendo el feedback de los clientes y constantemente evolucionar para que esos aprendizajes que tuvimos del pasado pues no nos vuelvan a ocurrir. Total, yo creo que aquí, una línea con Clau, yo creo que en todos los temas digitales esto es una mejora continua y uno nunca saca nada perfecto. Nada en la vida va a salir al 100% perfecto, va a salir lo más funcionalmente posible, técnica y operativamente posible, pero las mejoras, o sea, nosotros para poder certificar, yo le decía al equipo, yo tengo congeladas muchas mejoras que diferentes productos quieren hacer desde diciembre. Obviamente que no afecte su operatividad y todo lo demás, pero por poder sacar, que el cliente lo vea, lo empiece a interactuar. Y desde ahí empezamos, nosotros tenemos plataformas de mapas de calor donde nos muestra las grabaciones del flujo del cliente, donde nos muestra dónde hace más clic en los clics, y otras plataformas internas donde nos va contando cuánta gente entra a cada una de las páginas, cuánta gente solicita un crédito en inmueble productivo, en clave 2000, microcrédito, y todo eso siempre hacemos un tracking por lo menos diario, semanal, mensual, quincenal, conectando con estas diferentes áreas para empezar a entender qué mejoramos, dónde la gente se nos está quedando, dónde podemos, hay cosas también más como cambiar el color, mover el botón, ponerlo más visible, nos mejora y no hay la experiencia, y una cosa es lo que probamos, ya los clientes nos dijeron que aceptaban, pero otra cosa es lo que el cliente va desarrollando y va usando a lo largo de su vida. Hoy puedo querer una cosa, pero mañana quiero otra y a eso nos tenemos que adaptar. Entonces hay un plan de continuidad con el proveedor que ya estamos mirando cómo negociamos tanto en tecnología como en proveedor para que nos sigan acompañando, y pues también un plan de continuidad nosotros mismos con el contenido y demás de cómo se está actualizando y cada vez integrándonos más no solo a tendencias de tecnología sino también operativamente en una mejor evolutiva de contenido. Bueno, muchas gracias. Eso era todo nuestro espacio de podcast de la nueva página web. Gracias. Me gustaría felicitarlos porque lo que veo es que cuando uno tiene como los objetivos claros y está marcada la estrategia también, y todos al final la conocen esos objetivos, tienen el compromiso para hacer de hecho un camino, pues estos proyectos resultan exitosos. Así que pues, felicitaciones por esta participación y esperamos que nuestra página web sea toda una revelación para nuestros clientes y por supuesto que también sea en beneficio del banco. También vemos nuestras felicitaciones, muchachos, porque se nota que ha sido un grupo sincrónico y que se han unido en ese gran desafío, porque pues finalmente a veces cuando uno dice un proyecto, pero es un desafío que va a estar al servicio de los clientes y que bueno, que desde mi perspectiva le veo mucha pues evolución con el tema de los canales, entonces creo que ahí también hay unas capacidades importantes y este fue el primer escalón para poder seguir desarrollándonos, entonces felicitaciones muchachos porque pusieron ese primer escalón hacia Así es. ser. Super, Gracias.